Mañana. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Mira a su lado, a su izquierda y a su derecha. Si alguien no tiene Biblia, sea tan amable y comparta la suya. Quiero todo el mundo mirando y leyendo conmigo, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al versículo 29. Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pregunta Pablo. En ninguna manera, él mismo contesta, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, subraye eso, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, subraya esta expresión, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La semana pasada vimos al apóstol Pablo en el versículo 15 al versículo 18 presentar una tesis y una defensa sobre la promesa que había recibido Abraham. Y él les dejó claro que esa promesa era superior a la ley. ¿Por qué Pablo se vio en la obligación de hacer una defensa histórica y utilizar a Abraham? Porque los judíos, igual que hacen muchos grupos étnicos en nuestro día, y algunos grupos religiosos, establecían que solamente el linaje físico de Abraham eran los únicos que podían ser salvos. Y él derrumba esa postura demostrando que la promesa dada a Abraham de que a través de su simiente, que es Cristo Jesús, iban a ser benditas algunas naciones de la tierra, ¿verdad? Solamente los judíos, dijo Pablo. Dios le dijo a Abraham que solamente los judíos iban a ser benditos. Dijo que todas las naciones de la tierra, gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, educados o no educados, con poder adquisitivo o sin poder adquisitivo, el que pusiese su fe en el Hijo de Dios sin importar de dónde viene ni quién es, será salvo. Pablo ha derrumbado hasta el capítulo 3 todos los argumentos que esos maestros judíos en las iglesias en Galacia podían levantar. Pero yo le he dicho por los pasados 9 mensajes que leer y estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es como si estuviésemos leyendo el periódico de hoy, como si estuviésemos viendo CNN, porque lo mismo que estaba sucediendo en aquella iglesias está sucediendo en las iglesias hoy, donde hay un grupo que quema
iglesias porque el grupo étnico de los afroamericanos no merecen salvación ni van a ser salvos. Porque hay odio en algunos púlpitos contra grupos étnicos. Porque hay hombres colocando sobre iglesias gravámenes para seguir a Cristo. Porque se está enseñando que para ir al cielo se trata de que tú te portes bien y hagas buenas obras. Sea un buen esposo, sea una buena esposa, un buen padre. Acuesta a los niños temprano y no llegues tarde al trabajo. Y así en 30 años vas a ir al cielo. Eso es una mentira. Eso es un disparate. Eso es una herejía. Así que lo que Pablo está enseñando a los Gálatas es pertinente a nuestros tiempos. Pablo ha derrumbado todas las teorías y posturas que presentaron aquellos judaizantes en aquellas iglesias. Pero Pablo hace como Panasonic y se anticipa al futuro. Y sabe que uno de ellos o varios de ellos, quizás como algunos de nosotros mientras estamos en este viaje, podemos decir, Pablo le ha dado mucho énfasis a que la salvación se obtiene y se mantiene solamente por gracia. Entonces, ¿por qué Dios le dio la ley a Moisés? Eso es lo que algunos pudieron levantar para tratar de desacreditar a Pablo. Y eso es lo que algunos de nosotros podemos pensar por nuestros bagaje religioso. No, pero a mí me dijeron y me enseñaron que yo tenía que honrar a mi padre y a mi madre. Porque si yo no honro a mi padre y a mi madre, yo no voy a ir al cielo. No, tú honras a tu padre y a tu madre si estás en Cristo porque es lo que tienes que hacer. No porque sean merecedores ellos de eso, sino porque la Biblia lo dice. Y si estamos en Cristo tenemos que seguir eso. Pero eso no es lo que nos va a llevar al cielo. Así que muchos se han confundido a que si yo no sigo la ley, si yo no hago lo que Dios dice en su palabra y dijo en la ley, yo no voy a ir al cielo y me voy a morir en el infierno. Y eso es una mentira diabólica. Porque si la salvación y mantener la salvación y tener vida eterna depende de lo que tú y yo podamos hacer, Pablo está diciendo entonces para que Cristo fue a la cruz. Mira lo que dice el versículo 23 el versículo 19 al versículo 22 para que pueda ver cómo Pablo contesta la pregunta que él asume que le van a hacer. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese. En otras palabras, subraya y escriba, fue temporera hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21 entonces hace otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia verdaderamente por la ley, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Está contestando la pregunta que él sabe que le iban a hacer. Y que quizás algunos han dicho, ¿para qué rayos entonces Dios le dio la ley a Moisés? Dios le da la ley a Moisés por culpa y por causa del pecado. Los israelitas, al igual que todos los hombres, eran pecadores. Y la ley fue dada para convencer de pecado, para crear conciencia de pecado, pero fue temporera. Hasta que Cristo, el Mesías, el Salvador, viniese y cumpliese. Déjeme ver si se lo explico de manera más sencilla. Si Dios no le hubiese dado la ley a su pueblo, ellos no hubiesen entendido que necesitaban un Salvador. ¿Lo entendió? Si yo no tengo parámetros, límites, reglas
Haga eso con sus hijos. No le ponga límites, reglas a sus hijos. Y llévelos a la escuela en prekinder sin reglas, sin límites y sin instrucciones. Déjelo a las 7:30 de la mañana allí y a las 7:45 le van a mandar a buscar. Y le van a preguntar, ¿qué pasó aquí? Este niño no sabe la que es palabra no entiende lo que es sentarse, no entiende lo que es seguir instrucciones. ¿Es culpa del niño? ¿Es culpa de quién? Gracias, Sammy. Por lo menos se la tiene claro para cuando sea padre. ¿Es culpa de quién? Del padre que no estableció reglas, límites y condiciones. Ahora es clara que el padre que no disciplina a su hijo lo hace un ¿qué? Bastardo. Dios dio la ley para que el hombre pudiese reconocer que había límite, que había pecado en él y que entendiese la necesidad de que alguien viniera en su lugar para salvarlo, porque estaba muerto, porque era pecador. Ahora, mire lo que dice el versículo 21, él pregunta, entonces, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios dada a Abraham? Él dice, de ninguna manera. La ley fue temporera, pero no se contradecía con la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la ley revelaba el pecado del hombre, la promesa daba la salida para el pecado del hombre. Mire cómo lo dice el pastor John MacArthur en su comentario. La gracia carece de sentido para una persona que no se siente inadecuada delante de Dios o en gran necesidad de ayuda. Hay hombres que no ven el propósito de salvarse hasta no darse cuenta de cuán perdidos están. No ven la necesidad de recibir el perdón de Dios si no saben que han ofendido a Dios. No ven la necesidad de buscar la misericordia de Dios mientras ignoren que están bajo la ira de Dios. Ahora, eso no se predica. Como no se predica, la gente piensa que se trata de ser una buena persona, de portarse bien, y eso me da acceso a vida eterna. Por eso la ley se estableció, para que se dieran cuenta de su pecado, de su condición y la necesidad de un Salvador. Hoy, si tú estás aquí y todavía tú no has puesto tu fe en el Hijo de Dios, si tú no le sirves a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, posiblemente ha sido porque no has entendido que tú estás bajo la ira de Dios. Y que por cuanto todos pecaron, todos, no algunos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aunque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, el Dios mismo, por su soberana gracia y voluntad, creó un mecanismo para reconciliarte a ti y a mí con Él. Y se llama Cristo. Ese es el Evangelio. Y es a través de Cristo, únicamente Cristo, no ningún hombre, no ninguna buena obra, no ningún rito, no ningún sacrificio, que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Pero para ser reconciliado con Dios y la vida tenga sentido, tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que reconocer que está viviendo de espalda a Él. Tiene que arrepentirse de sus pecados, no hacer una repetición de oración sin pedir perdón. Arrepentirse de sus pecados, poner su fe en el Hijo de Dios y seguirle. ¿Estamos claros hasta aquí, iglesia? Ahora, Pablo está desmenuzando y desnudando a los judíos. Les anticipó la pregunta que le podían hacer, se la contestó y ahora le dice los dos propósitos, las dos funciones de la ley. Primero, mira lo que dice el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Escuche bien. Que la ley tenía dos propósitos, dos funciones. Uno, encerrar, y era servir como una especie de carcelero, de cárcel, donde encerraba todo el peso del pecado, para que el hombre se diese cuenta que no podía escapar de él. Número dos, la ley tenía la función como un ayo. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? Sí, ahora lo saben porque está en pantalla. Era como un hombre o como un esclavo que estaba a cargo de llevar a los niños a la escuela y educarlos. La ley, esa era su función. Llevar a los hombres por la escuela de Cristo a través de ceremonias, de ritos y de actos que tipificaban lo que Cristo iba a hacer y a venir a cumplir. De esa manera ellos entendían qué era el pecado y cómo salir de él. Ahora, Pablo le está diciendo a esa iglesia, yo te estoy diciendo a ti hoy, usted y yo ya no estamos bajo la ley. No hay que estar circuncidándose, haciendo dietas, caminando hasta la Meca, haciendo repeticiones de oraciones para ganar el favor de Dios. Si tú estás en Cristo, tú eres libre, tú eres salvo. No por nada que tú hayas hecho, sino por lo que Él hizo. Nosotros no somos hijos de Dios porque cumplamos la ley o los mandamientos, sino porque somos hijos de Dios, cumplimos la ley y sus mandamientos. ¿Entendió la diferencia? Entonces, si yo peco y fallo, ¿pierdo mi salvación? No. Yo no sé ustedes, pero yo a mi padre le fallé. Pero todavía sigo siendo cabrera. Cuanto más a nuestro Padre Celestial, que a través de la obra de Cristo compró nuestra salvación y cuando pecamos envió a alguien en nosotros que nos redarguye de pecado y nos ayuda a ir delante de su presencia confiadamente, a pedir perdón, sabiendo y confiando que recibiremos perdón. Esa es la gran diferencia. ¿Lo tiene? ¿Seguro? Mira lo que dice el versículo 27 nada más. Vamos a desglosar lo que dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cualquier persona que se bautice en agua es salva. Eso no es lo que está diciendo aquí. Eso es un disparate. Eso es una herejía. El que le haya dicho eso, lamentablemente tengo que decirle que le mintió. El bautismo en agua no me salva. El bautismo en agua lo que muestra es exteriormente lo que pasó en el interior. Es una confesión para decirle al mundo, Jesucristo es mi Señor. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que los que se bautizan es una metáfora de lo que sucede con el hombre y con la mujer que está en Cristo, que a través de su muerte y de su resurrección, tú y yo estamos sumergidos en Cristo. Y yo quiero que lo entiendas porque al final quiero que te lleves esto. Si tú estás en Cristo, tú estás en Cristo. Tú estás sumergido en Cristo. A ti el diablo no te puede tocar. Tú no tienes que estar decretando, ni cancelando, ni diciendo cosas que son metafísicas, porque el diablo a un hijo de Dios no lo puede tocar.
No hay que estar pintando en las paredes, ni echando agua bendita, ni nada de eso. En los que estamos sumergidos en Cristo, estamos seguros. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque la ley exigía justicia, pero no impartía justicia. La ley exige, pero la ley no da. Por lo tanto, cuando Cristo viene, cumple las exigencias de la ley. Y mira lo que hace. En la cultura romana, escuche bien, cuando un niño pasaba a ser hombre, le colocaban una toga. Esa vestimenta indicaba a la gente que ya él no era un niño, sino era que ahora un hombre. La vestimenta implicaba que dejaba de ser lo que antes era y le mostraba al mundo lo que ahora es. ¿Está conmigo? En Cristo, Pablo dice que cuando tú y yo somos sumergidos en Él, tenemos nuevas vestiduras. Ahora no somos como éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Y tus pecados y mis pecados fueron borrados, fueron perdonados. Si cuando te ves en un espejo, ves lo que tú habías hecho, no has entendido que estás revestido de nueva vestidura en Cristo. En Cristo tú y yo somos hijos legítimos de Dios y herederos de todas las promesas de Dios. Y tenemos nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ya no me pueden atormentar. Ay, pastor, pero que usted no sabe lo que yo hice. Y usted no sabe lo que yo hice. Pero aquí no es importante lo que usted hizo, ni lo que yo hice, sino lo que Cristo hizo. Ay, pastor, es que Cristo no me puede perdonar. Yo pensé lo mismo de mí. Y esa es la grandeza de la gracia. Que no es lo que tú pienses, ni lo que yo piense, sino lo que Dios pensó anticipadamente de nosotros. ¿Podrías tú darle la gloria a Dios por lo que eres hoy? ¿O vas a seguir lamentándote por lo que antes eras? Mira lo que dice el versículo 28 y 29 para que vean cómo Pablo, y veamos y leamos cómo Pablo concluye magistralmente el capítulo 13. ¿Está conmigo? Versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está estableciendo el principio que yo quiero que te lleves en esta mañana. Si tú estás en Cristo, tú estás en Cristo. Eres uno con Él. ¿No lo entendiste? Si estás en Cristo, no importa si hablas español o inglés. Si eres blanquito, quemadito como yo. Si eres flaquito como yo, no, como ustedes y como yo. No importa si fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela. No importa si tienes mucho o tienes poco. No importa lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer. Si estás en Cristo, somos uno en Él y uno los unos con los otros. Mis pecados fueron perdonados. Yo soy aceptado. Yo soy perdonado. Yo soy libre. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29 tiene que ser enseñado y predicado en muchos altares en esta nación. Porque al igual que en las iglesias de Galacia, hay muchos que piensan, lamentablemente, que el evangelio es para solamente ellos. Los afroamericanos o los hispanos o los asiáticos no merecen el evangelio. Y ya yo se lo dije.
y se lo enseñé, y yo lo creo, y lo predico desde este altar. El evangelio es para hombres de toda lengua, de toda raza, de toda nación, e incluso para aquellos que están en la comunidad homosexual. El evangelio está disponible para todo pecador que cuando escuche el evangelio responda a él. Dios no hace acepción de personas. No dice el evangelio es solamente para los blancos, o para los hispanos, o para los educados. Es triste en mi trabajo como plantador de iglesias en la nación ver jóvenes que me llaman y me dicen, Dios me ha dado una visión. Oh, sí, te dio una visión, sí. Dios me llamó a alcanzar solamente a los profesionales. Así que yo quiero trabajar contigo, Pastor Félix, porque yo quiero alcanzar a los profesionales nada más. Pues yo les digo, hasta que Dios no me diga lo mismo que te dijo a ti, yo te devuelvo la llamada. Porque el Dios que yo conozco tiene su evangelio disponible para ricos y para pobres, para blancos y para negros, para el que habla inglés y el que habla español, para el que sabe mucho y el que sabe poco, para el que tiene algo y el que no tiene nada. Ese es el evangelio. Y eso es lo que Pablo dijo. Ahora, Pablo al decir, no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, está descartando que Dios estableció grupos étnicos, sociales y sexuales. No. Eso no significa, como han pensado algunas mujeres que usan el texto. Recuerda que Pablo le dijo a los Gálatas que ya no hay hombre ni mujer. Y entonces ellas quieren mujeres al poder. Eso es lo que está diciendo ahí. Escuche bien. La mujer y el hombre ante Dios tienen el mismo valor, pero tienen diferentes roles. Yo no voy a llegar mañana donde mi jefe y decirle, el pastor me enseñó que Gálatas dice que ya no es esclavo ni libre, así que no me puede dar instrucciones. Eso es lo que está diciendo. Hay orden, hay algunas diferencias, pero en el ámbito espiritual no hay ninguna. ¿Lo entendió? En el ámbito espiritual, el que tiene y el que no tiene, tienen el mismo valor para Dios y están unidos a Él. ¿Le gusta a algunos o no les guste? A mí no me interesa si te gusta o no te gusta. A mí me interesa lo que Dios ya estableció en su palabra. Y dice que hombre y mujer, esclavo y libre, americanos e hispanos, asiáticos, afroamericanos, y el que sea en Cristo, si está en Cristo, somos uno. Somos libres. Tenemos el mismo acceso a Él. Y concluye el versículo 29 diciendo, y haciendo un resumen, déjeme decirle a ustedes, cabezones, no importa si son linaje y descendientes de Abraham físicamente y ellos no, los dos por la promesa hecha por Dios en Cristo Jesús, si cualquiera de esos grupos pone su fe en el Hijo de Dios, es salvo y es libre. Sea judío o sea gentil. Por lo tanto, yo quiero que te lleves esto en esta preciosa mañana. Y yo le he rogado a Dios por las últimas 2 noches que esto sea una verdad en tu vida. A los que estamos en Cristo y a los que todavía no estamos en Cristo, pero en esta mañana Dios ha traído convicción a su corazón. Si tú estás en Cristo o tú quieres estar en Cristo, hay 4 promesas para ti. 1, si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. No debemos dudar de su amor. No debemos de dudar de su obra en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has puesto tu fe en el Hijo de Dios, tú no debes estar preguntándote, es que Dios no escucha mi oración. Dios escucha tu oración si tú eres un hijo de Dios. Número 2, si tú estás en Cristo,
tú estás vestido de Cristo. No vivas como antes, no hables como antes, no actúes como antes. La vida de Cristo en ti y en mí nos hace diferente. Dile al mundo, yo soy diferente, mira lo que Cristo ha hecho en mí. Si estás en Cristo, estás vestido de Él, tienes nueva vida. Si has puesto tu fe en Cristo, estás unido a Cristo. Fuiste partícipe de su muerte, fuiste partícipe de su resurrección. Vive en obediencia a su palabra. Deja de estar preguntándole a gente que no conocen al Señor, que no le sirven al Señor, que lo que tienen es conocimiento aquí, cómo se vive la vida. Dios te ha dado y me ha dado el manual para aprender cómo vivir. Síguelo, léelo, vívelo, cántalo. Y por último, mediante la fe en Cristo, y si tú y yo estamos en Cristo, las promesas en Cristo son tuyas y son mías. Dios le prometió a Abraham una ciudad, una nación y un reino cuyo el Rey de Reyes es el Señor. Por tanto, a los que estamos en Cristo, vamos a disfrutar de esa ciudad, de esa nación y de ese reino. Yo te pregunto en esta mañana y te pido que inclines tu rostro en estos momentos. ¿Es Jesucristo tu Señor? Tú puedes decir a viva voz, es Jesucristo mi Señor. Él vive en mí, ya no vivo yo. Pues si eso es cierto, yo quiero que tú escuches las palabras de uno de mis pastores favoritos. Charles Spurgeon dijo, una vez en Cristo, una vez en Él, para siempre. Nada ni nadie puede separarme, ni puede separarte de su amor. Si tú estás en Cristo, tú estás seguro. Si tú estás en Cristo, tú estás segura. No importa cómo esté la condición de tu matrimonio, cómo estén las condiciones de tu finanza, no importa las condiciones de tus hijos. Si tú estás en Cristo, estás seguro. Estás segura. Mi consejo para ti es: confía y depende en el poder de su palabra y en darle gracias por su gracia y su favor inmerecido y su misericordia. Porque Dios no te trajo en esta mañana hasta aquí porque alguien te invitó, sino que Él quería que tú entendieses que si estás aquí en esta mañana fue por su gracia.